Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Carrera Rural, buenos días. Bueno, un momento excepcional. Siempre pensamos que el 2022, los valores en términos reales, en dólares alcanzados en el 2022, no iban a repetirse porque eran extraordinarios. De hecho, se cayeron en el 2022. Tocaron un pico que duró 2 meses y después se cayó, pero se cayó fuerte. Pero los valores han vuelto porque el panorama de fondo acá en Argentina y en el mundo es que la oferta está creciendo muy lentamente, o en algunos casos como en la Argentina, o como en Estados Unidos, o como en Europa, o como en muchos otros países, no está creciendo, y la demanda en gran parte del mundo por carne vacuna sigue creciendo. Tanto mirando series de precios, por ejemplo, el ternero en dólares, por pedido de mucha gente que me dice, bueno, pero no compare, estos son los precios más altos de la historia en dólares para el ternero de invernada. Los deflactamos y son iguales a los precios del 2022. No los deflactamos, los actualizamos por el índice de precios al consumidor de Estados Unidos que publica el Ministerio de Trabajo. Entonces hacemos lo mismo que hacemos acá, pero con el dólar. Los precios actuales en dólares del ternero son los más altos de la serie, junto, porque son muy parecidos, son casi idénticos a los que se lograron en el 2022. A moneda constante, pues si alguien no quiere hacer la cuenta en dólares, la mayoría de la gente no hace la cuenta en dólares, los precios actuales, actualizando ese pico de precios de la invernada del 2022, un año extraordinario, siempre decimos que parecía o parece irrepetible, decíamos hasta hace poco. El precio del ternero valía plata de hoy 5.500 pesos, duró 2 meses, después se cayó. Nosotros estamos en presencia de un nuevo impulso del mercado internacional, que salvo en el caso de Brasil, lo que estamos viendo en los restantes países de Brasil, lo estamos esperando, es una reversión del ciclo ganadero. Una fase extendida de liquidación en el mundo ha permitido que en estos últimos 2 años el mercado internacional crezca, no sé, 1,5 millones de toneladas y que haya por lo menos 2 proveedores, Australia, pero sobre todo Brasil, que lo han provisto. Una de las grandes novedades de estos días es que se va afirmando la creencia en casi todos los analistas del mercado brasilero que el año que viene Brasil va a tener menos oferta interna y menos exportaciones. Y esto se agrega, ustedes saben que para tener una idea de lo que pasa en el mundo, generalmente recurrimos, a los informes de OCDE, de FAO, de Rabobank y demás, pero el informe que todos seguimos es el informe de USDA, del Mercado Internacional de la Carne Vacuna, Pollo y Cerdo, y ese informe que se tendría que haber publicado el 12 de octubre, con el cierre del gobierno americano, con el shutdown, se demoró, va a estar el 9 de diciembre. Lo que pasa es que si uno ve los informes parciales que ha venido dando el USA, especialmente 3 casos que nos interesan: Estados Unidos, Brasil y Australia, que los publicó semanas antes del cierre del gobierno americano. El gobierno americano, gran parte cesara su actividad y sus pagos. Nosotros vemos que ahí ya estaba gran parte de la información que ahora vamos a conocer el 9 de diciembre, estaba anticipada en informes país por país. Los informes bianuales o anuales de cada país, y donde lo que el USA decía, y va a volver a decir el 9 de diciembre porque no ha habido cambios significativos en el interín, es que el año que viene hay un ingrediente nuevo a esta situación del mercado internacional, que es que tanto Brasil como Australia como Estados Unidos van a exportar menos. Estados Unidos se está hablando que va a exportar 15% menos. De Brasil se habla de una caída pequeña, de que todo el ajuste en la caída en la producción que se está pronosticando va a ser fundamentalmente el consumo. Pero el dato es Brasil. Estamos pendientes de Brasil. La mayoría de los analistas que seguimos
oficiales de Zafras y Mercados, Agrifato, todos los que seguimos pecuaria, todos están diciendo, esta es la cola de un proceso de liquidación que va a hacer que Brasil no pueda repetir la extraordinaria performance de los últimos 2 años, que inundó el mundo de carne y cada mercado nuevo que aparecía. Esta cosa extraordinaria que Brasil, cuando nos sorprendimos con que estuviera exportando 100.000 toneladas mensuales, 100.000 toneladas de peso producto a China, en los últimos meses hubo 2 meses donde estuvo en 170, 180.000 toneladas mensuales. Cuando se cerró el mercado americano, dijo que esto lo colocó en China. El precio internacional de la carne da toda la impresión que está tocando un techo. Hay algunos indicadores, como el delantero 8 cortes de Brasil, que está más bajo que los picos de los meses anteriores. Hilton de Argentina, que también para nosotros es una referencia, 17.500 contra picos que hay de 20.000 y se ponía que de 20.000 y se iba. Bueno, todo esto está tranquilizándose. Los precios de uno de los países más importantes porque de la demanda internacional y de la oferta también, que es Estados Unidos, tocaron un techo de $8.50 en gancho hace un par de meses y se empezaron a caer. Y hoy están en 7.40, 7.30. Entonces, uno lo que va armando, el mercado internacional sigue presentando un panorama extraordinario e internamente los precios a moneda constante y en dólares ya están igualando los valores picos extremos del 2022. Que siempre decimos, es muy difícil hacer series muy largas a moneda constante porque cambiaron los índices. Hoy se puede decir que nuevamente los precios reales de la hacienda son los más altos desde 1960 a la fecha. Y yo me animo a decir por mi cuenta, como me gusta estudiar el tema de la ganadería, la historia de la ganadería, que en la década del 40 y del 50 los precios fueron bajos para la ganadería. Hubo un periodo muy largo con el peronismo que los precios fueron bajos y después hubo un periodo muy largo a mediados de la década del 50 donde se produjo una liquidación tremenda, donde llegamos a batir el récord de consumo, llegamos a comer 100 kilos porque tenemos que hacer cargo de la enorme cantidad de carne y de liquidar un stock que había crecido en los años previos. Pero quiero decir, sin pruebas, pero tampoco sin ninguna clase de duda, se puede decir los precios actuales de la hacienda son los más altos de 1940 a la fecha, que como decir, casi los precios en términos reales de los últimos 85 años. Estos precios tienen todavía algunas pruebas que pasar. Uno ve que se viene repitiendo escasez, aumento de la oferta, apenas la oferta aumenta, produce precios extraordinarios. En Argentina ya tuvimos adelanto. En el año 19 intervino el gobierno chino para frenar la importación masiva de carne, les cortó el chorro, les cortó la financiación, quitó licencias de importación y el precio cayó. En el 2022 fue más impresionante porque trepó al máximo histórico, que no lo había tocado en el 19, y se derrumbó. ¿Qué se derrumbó? Que los precios de la hacienda de invernada y de gordo en la Argentina, que habían subido extraordinariamente con una situación parecida a la actual, por el peso extraordinario de la exportación, que además tenía un tipo de cambio más alto que el actual. Y precios FOB, especialmente para el caso de China, más altos que los actuales. Eso llevó a un precio récord de la hacienda, que duró 2 meses, hubo un pico, después fue una caída ininterrumpida hasta fin de año, cuando efectivamente esto tendría que afectarnos a nosotros más que a otros países. Vemos países como Uruguay que han reducido la exposición a China al 35 al 40%. Leíamos que los embarques a China de Uruguay en octubre, porque tiene otros mercados, son los más bajos en 10 años. No es el caso de Argentina. Y entre las cosas que tenemos que probar esta suba del precio de la hacienda, una de las principales es qué va a pasar con el consumo. El consumo sigue siendo el 70% de la demanda interna. ¿Qué va a pasar con estos precios si los va a convalidar o no el consumidor? La novedad de lo que está pasando en la Argentina y en el resto del mundo en estos últimos meses, pero fundamentalmente en Estados Unidos y se puede comprobar acá también en Argentina, es que el consumidor, es claro en Estados Unidos, es menos claro acá, pero hay señales de que está dispuesto a pagar más en relación al pollo, al cerdo, a los sustitutos, que lo que ha pagado históricamente. Como que se desprende lentamente el precio de la hacienda vacuna. En Estados Unidos es absolutamente evidente.
En Brasil es absolutamente evidente. Los consumidores se están distinguiendo, la palabra mágica que se usa cuando no se tiene otra explicación, hay una preferencia creciente por la carne vacuna. Entonces, con lo que nos han corrido toda la vida, que es que si sube el precio de la carne vacuna internacionalmente va a ser sustituida por proteínas más baratas, eso hasta donde se está viendo no está funcionando. La gente tiene una preferencia notable por la carne vacuna y sostiene esta suba de valores, que vuelvo a repetir, es un país líder, en todo esto es el segundo importador mundial, es uno de los más grandes exportadores mundiales, es en Estados Unidos. Estados Unidos también le llegó. Lo que está pasando en los Estados Unidos es notable porque tiene, aún con la baja de las últimas semanas, tiene una suba impresionante en el precio de la hacienda y de la carne. Los consumidores convalidan, lo que se ve hacia adelante es importaciones muy importantes, más altas, estabilizadas por arriba de las 2 millones de toneladas, y exportaciones en retroceso porque con el precio de la materia prima y con un mercado interno muy pujante como tiene Estados Unidos, deja de tener la... Igual sigue siendo un extraordinario exportador. Ahora, acabo de repetir, tenemos una prueba que es qué va a pasar con los mostradores cuando esto se estabilice, y tenemos una segunda prueba que es el sector exportador, ya lo han comunicado, no menos de 10 o 12 o 15 plantas grandes, lo hacen muchas veces, ahora lo adelantar vacaciones, adelantar el cierre, que muchas veces lo hacen para fin de año, con motivo de las fiestas y demás. Eso es, dado el peso de esas grandes plantas exportadoras que se retiran momentáneamente la demanda, se van a encontrar de vuelta el mismo problema de faltante de novillos y de vacas en enero. Pero en el corto plazo lo que tenemos que estar preparados es para una caída en la demanda por cierre de muchos frigoríficos que antes... El otro problema que estamos viendo es la dificultad que tiene todo el sistema, exportadores y consumidores, a pasar este aumento de precios extraordinarios a la cadena, al eslabón siguiente de la cadena. En un contexto de tasa de interés extraordinariamente alta y ausencia de crédito. Es un momento que ahora hay que bancársela. En el último año, noviembre a noviembre, la inflación fue del 31%. El precio del novillo en cañuelas subió 105%. Pocas veces hemos visto. Además, estas circunstancias actuales tan favorables, tiene una ventaja que es que el taxi de la inflación, que en cualquier otro momento un alto precio del dólar lo destruye en 3 o 4 o 5 meses, inflaciones del 3 o el 4, el 5%, el 6% mensual. Ahora la inflación es mucho más baja. Para que realmente el precio caiga en términos reales, está la erosión de una inflación que se niega a bajar por debajo del 2%. Dicen que para mediados del año que viene va a estar entre 0 y 1 en algún momento, hay que verlo. Ahora, vuelvo a repetir, tenemos la prueba por delante de ver qué va a ser el consumo, qué va a ser la exportación que se va a retirar. Evidentemente ya lo hizo en la historia reciente, en los meses recientes. Cuando los números cierran, se exporta menos, se demanda menos, se trabaja menos, se pierde más plata. Y el otro tema para un país tan expuesto en su comercio exterior, que es la clave de todo esto, acá es una oferta que encima estacionalmente está más baja, combinada con una demanda internacional muy firme, pero que para nosotros la demanda internacional, lamentable o positivamente o afortunadamente, el 70% sigue siendo China. China finalmente parece que el 26 de enero va a dar a conocer cuáles son las medidas que va a poner en práctica para proteger, para la salvaguarda, la palabra que usan, de su producción local. China produce unos 7 millones de toneladas de carne vacuna, importa unas 4 millones de toneladas. El peso de la carne importada es muy grande. El gobierno chino, por presión de los productores, por presión de toda la cadena de la carne, en algún momento dijo, esto no puede seguir. A este paso, nosotros que somos competitivos casi en cualquier cosa, pero en carne vacuna no, y a este paso va a ser imposible que crezca, ni siquiera que se conserve vivo el sector ganadero. Las medidas ya es la tercera vez que la posponen. Ya en agosto parecía que iban a salir, después en noviembre y ahora en enero. En enero creemos que es la definitiva. Los chinos dicen lo que debe ser esto, lo que debe ser la dificultad que tienen en arbitrar. Proteger a la producción local, que es carísima. Es el doble que cualquiera de los países que la proveen de carne, especialmente los de Sudamérica. China no tiene ventajas ni comparativas ni competitivas para producir carne vacuna. Por otro lado, si pone restricciones en la importación, que no hay muchos antecedentes en ese tipo, puede poner
No sabemos qué va a hacer China. La verdad que hay que reconocer que no sabemos. Hay días que se piensa que va a poner cupos por país, cuotas, que va a aumentar los aranceles o que va a poner una cuota y a partir de esa cuota histórica, por decirlo, por past performance, se va a poner un arancel adicional al 12% actual, que va a poner un cupo global, que va a poner, que sería la peor combinación de todas, un sistema primero llegado, primero servido, que es un desastre que hacía que Brasil se guardara el grueso de este mercado, y con una baja de precios, y por si se me permite la expresión, con un abalanzamiento de Brasil, como ya lo está haciendo en Estados Unidos, para cubrir la cuota que se le adjudica a él, a Brasil y a otros países. Pero los chinos no saben qué hacer. Hay quien piensa que no va a hacer nada y que todo lo que va a hacer lo va a hacer a través de, por declaraciones de funcionarios y demás, que no se puede dar o que es negativo para los intereses chinos que una empresa, esto está apuntado a las empresas brasileñas, porque todo este tema de China es con Brasil, ni siquiera es con nosotros. Brasil es el proveedor de la mitad de la carne, provee una enorme cantidad de carne a un precio muy bajo, muy competitivo, imposible de igualar por el consumo interno chino. Ahora, los chinos mismos han dicho, esta situación, este problema, no lo podemos resolver porque es de extrema, la palabra que usaron, complejidad. Ahora, eso lo tenemos, nosotros exportamos el 70%, tenemos como antecedente un momento similar de extraordinaria expansión que fue el 22, los precios para fin de año, los precios internos de la hacienda del empanada y del gordo en la Argentina valían 35% menos a moneda constante, 35% menos. Ahora, acá hay un ingrediente adicional, la demanda internacional está muy firme, otros países ya han hecho los deberes y uno dice hacer los deberes. Álamos dijo el mosquito. Pero uno ve que hay otros países, en general, Brasil ha reducido la exposición que tenía en algún momento, que era el 65-70% a China, y lo redujo al 50%. Uruguay lo redujo, Australia lo redujo, Nueva Zelanda lo redujo, todos lo han reducido, menos Argentina, que sigue muy pendiente de lo que sucede en China, por eso es importante lo que digan las autoridades de China, las medidas de salvaguardia que van a tomar el 26 de enero. Ya pasadas las compras estacionales, que son... China sigue comprando volúmenes impresionantes. Récord histórico en el mes de septiembre. Récord histórico. Se metió 315.000 toneladas en un solo mes. Ahora uno ve, con los americanos fuera de ese mercado por las super tarifas retaliatorias del gobierno chino por las medidas anteriores de Trump, uno ve que el 85% de la carne que importa China, y que se parece que este es el problema, y que lo que ocasiona que la ganadería local china no pueda nunca prosperar, el 85% viene de Sudamérica. Si ponemos los dos países de Oceanía es el 100%, pero el 85%, muy importante Brasil, muy importante Argentina, menos expuesto Uruguay, y una novedad impresionante en el mes de octubre, Bolivia le metió 13.000 toneladas a China. Hay países que esos precios les alcanzan y les sobran y son muy competitivos, y otros países donde la materia prima, el precio de la materia prima es más alto. Vamos a ver ahora este banco de pruebas que va a ser cuando la industria exportadora con estos valores, a los cuales pierde mucha plata, va a ir adelantando las vacaciones o cerrando. El otro tema importante es la oferta. La oferta de los 3 últimos meses, septiembre, octubre y noviembre, se cayó un escalón que, si ustedes me preguntan de cuánto es entre un 5 y un 7% con respecto a los meses previos, con respecto al año pasado. Pena diaria, DTS, NASA. Entonces, y la pregunta que nos hacemos que no tiene respuesta. Si es por los indicadores clásicos del ciclo, seguimos en liquidación. En noviembre, mes que acaba de terminar, el porcentaje de hembras en la faena fue del 48,8%. El segundo más alto para el mes de noviembre en 25 años de estadísticas. Si lo medimos por los indicadores clásicos, acá no pasó nada, como pasó en Estados Unidos, que en Estados Unidos están diciendo, lo que están reconociendo ahora viendo la cantidad de vaquillonas que se encuentran en el fito encerradas para hacer las carnes, no para mandarse al ruedo de cría. Aunque parezca mentira, con los altísimos precios actuales y después de muchos meses de precios extraordinarios, la liquidación en Estados Unidos no termina.
Y en Argentina podríamos decir lo mismo. Ahora, queda la posibilidad, que siempre la contamos, de que lo que estamos viviendo ahora, en Brasil están haciendo lo mismo. Es la cola de un proceso de liquidación que cuando esto se termine, en vez de faenar 13 millones 8, como vamos a matar este año, pasemos a faenar faenas propias, con este stock, propias de un periodo de retención, de recuperación de existencias, guardamos, dejamos de vender, guardamos hembras, vaquillonas, terneras, otra posibilidad, la vaca fallada, vacía. ¿Cuánto podría caer? La historia reciente, que en varios años de la última década, cuando estamos en retención, que ya hace muchos años que no lo hacemos, pero con un stock similar, la faena baja no es de 13.8, es de 12.5, 12.7, 12.3. Quiero decir con esto, un componente adicional de firmeza y de esperanza en los precios ganaderos para los próximos meses y años, y una mala noticia para todos los que dependen de eso, como es la industria, es que está todavía pendiente dos cosas para mí. Este no es el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. Y dos, esta no es la oferta de equilibrio de largo plazo. Esta oferta en algún momento, si queremos crecer, salvo que tengamos una explosión de productividad que todavía no está a la vista, en la cría, esta oferta tiene que bajar y si queremos retener, no equilibrio, si queremos retener, la faena tiene que bajar bien por debajo de lo universal. ¿Cuánto? Bueno, la historia reciente, la experiencia de la historia reciente es a 12.7, 12.5, 12.8. Estoy hablando de 1 millón de cabezas menos que la actual que ha producido este incendio. Esta combinación, aún con cualquier cosa que haga China, el mercado internacional está presentando un programa extraordinario. Esta famosa frase, hay vida fuera de China. Les leo desde el mes de junio, que ponemos como base porque fue el momento donde empezaron los movimientos en el tipo de cambio. Frente a un tipo de cambio, vamos a adjudicarle que todo lo que pasó fue por la devaluación, no del gobierno. El gobierno quiere el tipo de cambio más bajo posible, para mantener la inflación lo más baja posible. Le digo lo que subieron las diferentes categorías. El precio del novillo en cañuelas desde junio igual 100, subió 46%. El novillito de consumo subió 37%. La invernada subió 56%. La inflación en todo esto que estoy diciendo habrá sido el 12% acumulada, 10-12% acumulada. Novillo Cañuelas 46, novillo Hilton 45, invernada 56. Vaca gorda en 5 meses subió el 70%. Vaca conserva buena 81%. Vuelvo a repetir, estos aumentos son mucho más importantes porque se dan en un contexto de inflación baja que son... Ahora falta que jueguen los demás, que jueguen, que el consumo diga si puede convalidar o no. Lo que se está observando en estas primeras semanas es que el consumo está convalidando esta suba. Lo que no sabemos si esta suba, que es tan pero tan importante, es ya cuenta o gastándose la de febrero, marzo, abril, la que siempre se da, efecto heladera, efecto marzo, efecto vuelta de clases, efecto freezer, efecto heladera, como ustedes lo llamen. El aumento que siempre se da, este es un aumento considerable que daría la impresión que se gastó gran parte del aumento que iba a haber más adelante. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.